Ok, bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva clase. Miren, muchos cuando iniciamos en el mundo de trading empezamos basándonos mucho en seguir a personas que nos compartan una estrategia para llegar a un resultado un poco más rápido. Y en ese camino, en ese proceso de aprender, en ese proceso de desarrollar una estrategia que para nosotros sea la adecuada, recordemos que uno como trader, uno como persona, es un mundo totalmente distinto y obviamente las estrategias que uno aplica no son las mismas para otra persona. ¿Ok? ¿Por qué? Por conceptos, por experiencia, por probabilidad, por manejo de cuenta en general. ¿Ok? Y hoy te voy a explicar esta zona que quería obviamente explicarte, principalmente la parte del tipo de velas. Muchas veces nos olvidamos de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que manejamos en un gráfico. Obviamente en esta parte lo que vamos a estar desarrollando es el tipo de velas que nosotros podemos predecir un movimiento futuro, ¿ok? Por así decirlo. Ahora, ojo, no quiere decir que vaya a ser exacto, no siempre es lo mismo. Recordemos que esto de trading es simple y sencillamente experiencia, conocimiento también, pero obviamente desarrollar tus habilidades emocionales también, ¿ok? Ahora, vamos a empezar en esta zona. Principalmente, ¿qué es lo que yo voy a buscar acá? Recordemos que una de las partes principales o una de las partes importantes que uno debe buscar es el fractal que está operando o la zona de rango, por ejemplo. Desde el 26 de mayo, en el mínimo desarrollado hasta todo este impulso, que fue hasta el 30 de mayo del año 2022, estamos haciendo acá para explicarles. Vean todo esto. Toda esta parte de aquí es principalmente mi rango que yo voy a estar operando, que es lo que voy a marcar principalmente una zona de mi mínimo y la zona de mi high, ok, la zona del máximo. Ahora, una vez en sesión estábamos explicando esta parte principal. Nos damos cuenta que tenemos una estructura bajista. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un rango? Para que lo entiendan muy bien. Principalmente cuando yo tengo un impulso así de fuerte en temporalidad de 15 minutos, voy a estar buscando zonas de retrocesos. ¿Ok? Es decir, recordemos que el mercado se basa en ciclos y obviamente tiende a ser un impulso, un ciclo muy fuerte y después revertir todo ese impulso. ¿Ok? Ahora, en esta zona principalmente, en todo este rango, vamos a encontrar lo siguiente, que el mercado va a estar haciendo estas zonas. ¿Ok? Y vamos a demostrarlo a continuación. Esto es lo que yo puedo aprovechar como aprendiz o como ya trader experimentado. ¿Para qué? Para obviamente tener un beneficio. Ahora, si nos damos cuenta, el mercado tiende todo este impulso. Si yo desarrollo un Fibonacci desde el impulso mínimo hasta el máximo, recordemos que el punto del 50% es una zona importante, pero las zonas que yo principalmente manejo es el nivel 79 y 85%. La configuración de mi Fibonacci está en la Academia de Profitland para que vayan a ver los videos de Fibonacci y ahí explico todo acerca de cómo utilizarlo. Ahora, en esta zona principalmente nos damos cuenta que tiende a ser un retroceso. ¿Qué es lo que yo encuentro aquí? Pues encuentro un bloque. Este bloque, ¿qué tan fuerte es? Dependiendo de cómo uno lo está analizando y en qué temporalidad quiera operar. Porque, por ejemplo, yo puedo decidir, ¿sabes qué? Voy a tomar un trade donde solo voy a arriesgar 100 pips y me voy a ir por 200 pips. ¿Ok? Si yo quiero irme por un 1 a 2, lo puedo hacer. Si quiero tomar todo el impulso de mi siguiente fractal, no sería conveniente utilizar esta zona o este bloque. ¿Ok? Hay muchas cosas que se ven al analizar el mercado en vivo. Ahora, lo que estábamos mencionando principalmente es el tipo de velas. Vamos a marcarnos, a centrarnos en esta zona principalmente, ¿ok? Y quiero que vean lo siguiente. Recuerden que el rango operativo que yo tomo es principalmente desde las 7:30 de la mañana, hora Estados Unidos, hasta las 11:30 de la mañana, hora Estados Unidos. En México, pues serían las 6:30 de la mañana hasta las 10:30 aprox. 10:30, 11 de la mañana aprox. Es decir, solo tengo entre 3 a 4 horas de operativa. A veces menos, pero todo depende del comportamiento o el movimiento que haga el mercado. Ahora,
Vamos a esta parte principal, ¿ok? Esto es lo que yo quería que vieran ustedes. Recordemos que en tema de liquidez, en tema de manipulación en el precio, los fondos de inversión ponen sus compras y sus ventas en puntos mínimos principalmente y en puntos máximos. ¿Qué quiere decir? Un fondo de inversión o los grandes bancos centrales inyectan el capital en las zonas de máximos y de mínimos. ¿Qué quiere decir? Que van a poner un buy limit, ¿ok? Un buy stop, perdón. Es decir, el precio venga, tome este high, tenga el pullback y nuevamente continúe con ese impulso al alza. Ahora, lo que sucede en el mercado es que hace lo siguiente. Tiende el mínimo, máximo, ¿ok? Mínimo, máximo otra vez. Y aquí ocurre lo siguiente. Muchas veces hay manipulación en los máximos y en los mínimos. ¿Por qué ocurre la manipulación? Para llevarse la mayor cantidad de capital, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que una mecha, una vela, tiende a hacer toda esta vela con una mecha y después cierra por debajo del máximo. Eso que nos indica que simple y sencillamente viene por todas estas buy stop que estaban activadas en esta zona y también que, pues también la sell limit. Eso quiere decir que uno como vendedor pensaría que en los máximos va a vender. En esta zona de máximos empieza a vender en esta zona, sell limit para que se activen hacia a la venta y esa mecha lo único que hace es llevarse a los vendedores y llevarse a los compradores, ¿ok? ¿Qué quiere decir con eso? Que solamente fue por esa liquidez que estaba o esas órdenes programadas en el mercado. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos esta zona de mínimo, perdón, esta zona de máximos y esta zona de mínimos. Eso quiere decir que yo tengo que tener mucho cuidado en esta parte. Por ejemplo, tengo toda esta zona y ¿qué esperaría yo como un fondo de inversión o como un banco central? Que el mercado venga, rompa estos high y después haga el pullback para continuar con su estructura alcista. ¿Ok? Una vez rompiendo esa tendencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el mercado viene a manipular esas zonas. ¿Ok? Esto yo lo voy a aprovechar y en esta parte donde manipule es donde yo voy a tomar o enfocar toda mi atención. ¿Ok? Aquí hay dos partes. En el tipo de velas que nosotros manejamos en trading, hay velas envolventes, hay velas doji, hay velas martillo, hay mucha cantidad de velas. ¿Ok? Hay velas de agotamiento, hay mucha cantidad de velas que nosotros tenemos que ir aprendiendo también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se basa de experiencia y en probabilidad lo que nosotros aprendemos acá. Ahora, vamos a dibujar aquí una vela. Miren, esta es una vela normal, por así decirlo, y esta de acá es una vela, acá. Y toda esta vela es una vela con mucha mecha, ¿ok? Vamos a ponerle, ahí está. ¿Ok? Toda esta es una mecha. ¿Qué quiere decir? Que todo esto ya fue mitigado por esta mecha. ¿Ok? ¿Qué podría continuar una vela siguiente? Tendría que cerrar igual por debajo de esta vela. ¿Ok? Y eso ya indicarnos una estructura bajista. ¿Ok? Imaginemos que estas son simple y sencillamente velas bajistas. ¿Ok? Ahora, esta también es una vela bajista. La voy a colorear también para que no se vayan a confundir. Y al final de cuentas, esta vela también tiene que dejar una mecha, como la mayoría, pero más pequeña que todo el cuerpo. ¿Para qué? Para indicarnos que ya tengo una estructura a la baja. Y quiero que se fijen mucho en este tipo de velas, ¿ok? Vamos a ir a esta parte principal. Miren, una vez entendiendo la manipulación de los high y lows, la toma de liquidez en el precio, en el mercado, y entendiendo un poco del tema de velas, vamos a pasar a este ejemplo, ¿ok? Tenemos toda esta zona de máximos. Todos podemos ver claramente esta zona de máximos. Ahora, quiero que vean esto. Esta zona de acá se parece mucho a este tipo o no. Miren, toda esta vela y todo este cuerpo, esta mecha. Toda esta vela y toda esta mecha. ¿Para qué? Para indicarnos un cambio de
estructura o que simple y sencillamente ya fue por esa liquidez en el precio, ¿ok? Simple y sencillamente ya fue por la toma de liquidez y ahora muy probablemente tenga todavía otro impulso, pero contrario, que quiere decir que si veníamos en tendencia alcista, pues ahora en bajista. Y miren esto, aquí vamos a pasar a lo interesante. Vamos a irnos acá, una vez entendiendo la manipulación de esos highs. Y miren, toda esta zona de aquí, toda esta parte de acá, es lo que esta vela tendría que haberse llevado, pero cómo hubiera terminado y cómo sí nos podría indicar una continuación alcista con una vela que terminara con cuerpo toda esta zona. ¿Ok? Que una vela envolvente se llevara todos estos highs. Aquí sí podríamos empezar a buscar una zona de pullback y muchas veces el pullback ocurre incluso dentro del mismo rango. ¿Ok? Entonces tenemos que estar muy al pendiente para también esas manipulaciones. Recordemos que lo que el mercado quiere simple y sencillamente es que uno como trader o uno como gestor pues no saque tanto dinero de acá, ¿no? ¿Ok? Sino que al contrario, el mercado lo único que quiere es que se esté inyectando capital todo el tiempo. ¿Ok? Una vez entendiendo esto, vamos a pasar al tipo de velas. Miren, entendiendo esto, yo tengo una vela alcista, ¿ok? Dos velas alcistas y tres velas alcistas, ¿ok? ¿Qué sucede cuando yo puedo darme cuenta en el tema del cambio de estructura? Cuando tengo una vela envolvente o una vela mucho más grande que las anteriores, esta la voy a poner un poco más oscura para que se indique que es una vela bajista. Estas son alcistas, este es bajista. ¿Ok? Es más, la voy a poner de color para que se pueda notar bien. Esta es una vela envolvente. Esto me indica que yo puedo tener un cambio estructural. Ahora, si yo tengo dos puntos, tengo toda esta zona de highs, no tengo un bloque de órdenes que me pueda respetar aquí, porque esta solamente es liquidez que vino a tomar el precio. Una vez entendiendo que el mercado, cuando sucede esto, puede que solamente haya ido por esa toma de liquidez, yo puedo entender que bien puede manipular toda esta zona y nuevamente volver a caer. ¿Hasta dónde? Hasta el último high, hasta el último low, ¿ok? Tengo que tener en cuenta eso para que lo puedan estar aprendiendo muy bien. Ahora, en esta parte de acá, una vez entendiendo este tipo de velas, esto puede surgir en estructura bajista, con velas bajistas obviamente, o en una estructura alcista. ¿Ok? Como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo, esta zona de highs, ¿ok? Y tengo esta vela, ¿ok? Toda esta vela envolvente que viene a envolver toda esta zona de highs. ¿Y qué tengo después? Tengo toda esta vela envolvente, tengo el pullback, ¿a dónde? A esta zona de highs y tengo nuevamente el impulso, ¿ok? Eso es lo que buscan los grandes fondos de inversión. ¿Sucede? Sí sucede, obviamente, pero también en muchos escenarios, en mucha consolidación principalmente, y en un rango sucede la manipulación de highs. Entonces tienen que estar muy al pendiente de eso y créanme que les va a ayudar mucho a mejorar su trading. Ahora, una vez entendiendo esto, quiero que vean este escenario alcista y tenemos punto número uno, una, dos, tres velas alcistas y que tengo una vela con mecha, tengo todo el cuerpo de la vela más grande que la mecha, eso me indica que puedo tener que un cambio estructural. Pero ¿qué es lo que más me importa? Que la vela siguiente sea más, ojo con esto, termine con el cuerpo de la vela por debajo de las últimas velas alcistas o de las velas anteriores. No importa que sean alcistas o sean bajistas, sino que termine con cuerpo, ¿ok? Con el cuerpo de la vela por debajo. Es decir, tengo todas estas zonas, tengo todas estas velas, ¿ok? Tengo todas estas velas y esta vela con esta mecha de rechazo viene y termina por debajo. No, incluso no solo de estas, incluso por debajo también de esta. ¿Ok? Y eso nos indica claramente una continuación bajista. ¿Hasta dónde? Hasta el último low. ¿Ok? Vamos a ver si cumple esta zona. ¿Cuál sería mi último low? Esta zona de acá. ¿Ok?
Y aquí, ¿qué es lo que hago? Simple y sencillamente, ¿dónde puedo tomar una entrada, Alexandro? En la vela siguiente. Una vez que me doy cuenta que esta vela terminó por debajo de las últimas anteriores, que es una vela envolvente que lleva mucha fuerza bajista, yo voy a esperar la apertura de la otra vela y que esta vela tenga un pullback, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que tenga pues un retroceso, ¿no? Que retroceda, ¿ok? Vamos a marcarla así. Ah, no. Vamos a marcarla color. Al final voy a tener que cambiar todo. Bueno, que esta vela tenga un pullback, es decir, tenga la apertura bajista, tenga todo este pullback. ¿Dónde puede hacer el pullback? Puede venir simple y sencillamente a la última vela o puede venir a un bloque de órdenes en esta zona, ¿ok? Entonces, yo personalmente depende del escenario y depende de la fuerza, pero se puede tomar de las dos, en la última vela o en las velas principales, ¿ok? Por donde cerró, que sería, por ejemplo, aquí la que tendríamos primero sería esta, pero cerró por debajo de esta. Entonces, ¿dónde voy a esperar el pullback? En el cuerpo de la vela anterior. Es decir, ¿cuál es el cuerpo? No la mecha, el cuerpo. Aquí está la mecha. Ok, aquí está el cuerpo, perdón. Aquí termina el cuerpo de la vela. Aquí es donde yo voy a poner mi zona de ventas. Ok. Ahora, voy a borrar eso para que se vea de mejor manera. Vamos a acomodarlo por acá para que lo puedan tener muy bien definido. Ok, tengo mi zona de mi posible retroceso y puedo activar dos órdenes, ya sea en la mecha o en el cuerpo de la vela. Ok, y aquí es donde, ¿por qué? Porque aquí me doy cuenta que se cumple lo que estábamos aprendiendo del tipo de velas que muy pocas veces nos enseñan. ¿Ok? Miren este escenario. Esto es donde yo voy a empezar a tomar mi venta. Mi stop loss, ¿dónde puede ir? Hasta el último de mi último, hasta el final de mi vela anterior. ¿Ok? O dependiendo si hay velas más pequeñas por acá con un high anterior, pueden ir acomodando el stop loss. Pero de recomendación hasta el inicio de mi cuerpo o de mi vela. ¿Ok? En este caso, ¿dónde sería mi punto de entrada? Igual, en esta zona, en esta vela, en esta zona, en esta zona, en esta zona. Es lo mismo, prácticamente. Mi stop loss, ¿dónde lo pondría? Podríamos aquí ponerlo por de encima de esta mecha o por el cuerpo de esta vela. ¿Ok? Y aquí, simple y sencillamente, si yo me doy cuenta que tal vez por acá tengo un bloque de órdenes, tal vez, ojo, pues mi stop loss lo puedo recortar un poco más, ¿no? Pero pues depende cómo yo esté analizando en ese momento. ¿Dónde voy a tener mi take profit? Hasta mi último low. ¿Dónde sería mi último low? Hasta esta zona. ¿Ok? Mi último low que abarque mi pantalla. Ya si yo me doy más pequeño, pues mi último low sería ¿hasta dónde? Hasta esta zona. Pero el fractal, el rango que yo estaba operando principalmente era este cuadro, ¿ok? Entonces tenemos que igual no volvernos locos, no querer comernos todo en un solo bocado. ¿Ok? Entonces amigos, espero que les haya servido mucho esta clase, este análisis y este tipo de enseñanzas que estoy seguro que les van a ayudar a mejorar mucho su trading. Nos vemos en la siguiente clase. Suscríbanse al canal de Profitland y si desean inscribirse, la página oficial es profitland.mx y aquí están todos los cursos que manejamos, los precios, todo y obviamente las clases que incluye, las sesiones en vivo para que operen en vivo, vaya la redundancia, conmigo y con otros traders. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones para todos.